Sí, Nelson, yo estoy con Rocío. Rocío es la hermana de uno de los dos menores de edad que están detenidos por la muerte de Kim, el chico que tiene 17 años. Eh, Quiero contarles algo antes de entrevistarla. Estamos a 150 metros tal vez o menos del lugar en el que termina ese viaje enloquecido de estos dos chicos arrastrando durante 15 cuadras a una criatura de apenas 7 años. Y esto termina acá, en tu barrio, Rocío. ¿Y ustedes cómo se enteran de lo que pasó? ¿Cómo fue ayer para ustedes? Ayer nosotros escuchamos el golpe, se hizo una explosión, se cortó la luz y enseguida mi marido se acerca a ver qué pasó y cuando viene me cuenta que había un auto tirado y que había una nena, él calculaba 5 años, que estaba muerta en el costado. A todo eso se empezó a llenar de gente, de policías, todo, y habrán pasado 20 minutos que viene un vecino, a un conocido, a decirme que el que había hecho eso había sido mi hermano. ¿Cómo se entera este vecino? ¿Cómo se entera y por qué viene a hablar con vos? Mi hermano le dice al vecino que venga a hablar conmigo, que me venga a buscar a mí. Él estaba acá a pocos metros y le pido que me venga a buscar y que me diga que él había sido el que había hecho eso. ¿Fuiste a verlo? Sí, primero lo llamé a mi papá, le conté, le dije lo que había pasado. Mi papá en eso me dice, sácalo para afuera y entregalo, no lo dejes ahí. Y yo fui y hablé con él. Lo primero que él me dijo fue que él no había visto a la nena, que no la vieron pero pensaron que la nena ya la habían soltado y que me pedía perdón por lo que había hecho. ¿Le creíste? Viendo lo que pasó, sabiendo ahora lo que sabemos, que la arrastraron durante 15 cuadras, ¿le creíste? No, yo como le dije ayer, lo que él hizo no tiene perdón. Tu papá lo entregó. Sí, mi papá lo entregó. Sí, yo lo llamé y le dije lo que había hecho y lo entregamos. Rocío, Puesto que buenas noches. imagino que... Eh, Ah, te te estamos escucha escuchando, Nelson, sí. por supuesto, conmovidos todos aquí por este relato tan crudo. ¿Tu hermano tenía antecedentes delictivos ya? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, tenía antecedentes, había robado un auto el 1 de febrero, que mi papá no lo quiso sacar de la comisaría, pero se lo entregaron, hoy lo declaró a eso, y tenía otros antecedentes, sí. Qué fuerte, ¿no? El hecho, ¿no? Dato que das, ¿no? Tu papá pidió a la comisaría que lo tuvieran o que la justicia se encargara. Eh, ¿Por qué de lo que vos pudiste hablar con él, él incurrió en este camino de delito? La verdad no sabría decirte. Nosotros tratamos siempre de ayudarlo, de guiarlo por un buen camino. Yo que soy la hermana mayor siempre hablé con él, siempre traté de decirle lo mejor. Él estaba trabajando conmigo en la ferretería, me robó a mí y ahí ya nosotros lo echamos Ajá. y ahí no supimos más nada de él. Él vivía en su casa y yo en la mía. Ajá. ¿Tenía compañías que tuvieron alguna incidencia en esta decisión de él de dedicarse al delito? Yo creo que sí, pero no sé, yo con él mucho no hablaba porque no se podía hablar. Ah, Era un chico muy rebelde. ¿consumía drogas? Sí. Sí, desde chico. Y hace 3 años Ajá. empezó a consumir. La vez que vos contás que tu papá le pidió a la policía que lo tuviera, ¿era la primera vez que él entraba en una comisaría o ya había tenido algún otro antecedente? No, era la primera vez que entraba en comisaría. Ah.
Y tu papá, porque es muy, muy fuerte este testimonio y valoramos mucho tu sinceridad, ¿no? Eh, la justicia se preocupó por saber cómo seguía la vida de tu hermano una vez que ya había sido detenido, había tenido algún seguimiento o salió directamente sin ningún tipo de control posterior. No, no, salió y no lo siguieron investigando a él. Mira, qué fuerte esto. Ustedes tenían miedo, el hecho de que te robara a vos, ¿no? Tenían miedo de que él continuara robándolos o tal vez tuviera otras actitudes más violentas con ustedes. Sí, sí, sí. Teníamos, no violentas, porque yo lo conocía, pero ya nos estaba robando demasiado, demasiadas cosas. Oh, Rocío, ¿y él estaba escolarizado, estaba estudiando, había dejado el colegio? No, hace 3 años que él dejó el colegio. ¿y de qué vivía? ¿Del trabajo que hacía con ustedes? ¿O cómo se mantenía? ¿Vivía solo? Me decías que hacía unos años que vivía solo. Sí, sí, él hace unos años que vivía solo y él estuvo trabajando conmigo en la ferretería y se mantenía de eso. Y después de su abuela materna y de mi papá que le ayudaba. Rocío, yo te quería preguntar por algo que hoy contó tu papá y vos seguramente podés reproducir, que es ayer en el momento en el que tu papá entra en contacto con él y decide entregarlo, tuvo que hacer un recorrido por varias comisarías, no podía entregarlo. ¿Esto es así? Sí, eso es verdad. Fue a la de los hornos y no le quisieron tomar la denuncia. Él fue a decir, mi hijo es el que hizo este desastre y no le quisieron tomar la denuncia. No, no le quisieron tomar la denuncia. Lo mandaron a la octava. Y cuando fue a la octava, ¿qué pasó? Cuando él fue a la octava, afuera había mucha gente y le dio miedo, entonces se volvió para acá y en 72 se encontró un patrullero y ahí le dijo, al patrullero le contó que era el papá de uno de los chicos que había matado a la nena. O sea, si él no iba a hacer todo esto, incluso esta comisaría en la que ni siquiera se molestaron en hablar con él, tu hermano podría estar en libertad en este momento, podría estar prófugo, podría haber hecho cualquier otra cosa. Sí, los dos podrían haber estado prófugos, porque mi papá entrega al hijo y entrega al otro chico también. Mira. ¿Vos lo conocés al otro Tu chico? papá ¿Ustedes lo después de eso. conocen? Yo lo conozco de pasada nomás, de acá del barrio, vivo a una cuadra de mi casa. Ajá. Mi papá después de lo que pasó, después de que yo lo llamo, quedó destrozado. Le destrozó la vida a él, a mí, a todos. El otro chico también estaba escondido con tu hermano, ¿cómo fue? Porque digo, los dos salen corriendo, claramente estaban muy cerca de donde viven, de donde conocen. ¿El otro chico estaba con tu hermano en el momento en el que se escapan, en el momento en el que tu hermano quiere tomar contacto con vos? No, cuando yo lo voy a ver, a mi hermano estaba solo. Después, en un momento, este chico aparece. Ajá. Y él decía que él no había sido. Y mi hermano me dijo, sí, él estaba conmigo también. Y ahí yo le cuento a mi papá también. Lo vuelvo a llamar y le digo que había sido con este chico. Que incluso en la comisaría ya había estado con este chico también, Ajá. Tobías, cuando los largan. O sea, cuando tuvo este incidente con la justicia hace 20 días, ya había estado con este mismo chico. Sí, con este mismo chico y dos más. Y dos más. Rocío, y robaban, lo que robaban, ¿a quién se lo vendían, a quién se lo daban? ¿Era la primera vez que robaba un auto o ya también había robado autos o lo había intentado? Intentó la primera vez robarse uno, que fue el 1 de febrero cuando lo agarran, y después no, esta era la segunda vez y no sé qué iban a hacer porque nunca llegó con el auto. ¿Vos sabés si fueron con armas esos robos, aquel y este? No tenía armas él, Ah, no. Sí le vimos de juguete, sí tenía de juguete porque nosotros lo hemos visto, pero de verdad no. ¿y alguna vez te dijo por qué robaba? Ayer me dijo que él robó el auto porque él necesitaba plata. Ah.
¿Él reconocía que tenía un problema de consumo, Rocío, o había pedido ayuda en algún momento a vos o a tu papá? No, no, nunca nos pidió ayuda. Nosotros lo quisimos ayudar, pero él no quiso Ya. y no reconocía. Él nos decía, a nosotros no nos decía la verdad de que él quería plata para consumir. Nosotros nos enterábamos por otros lados. Rocío, él ayer llegó a decirte sobre lo que pasó con Kim, si ellos la empujan, si ella trata de escapar, llegó a tratar de explicarte algo de lo que ocurrió. Él lo único que me dijo fue que cuando se suben al auto vieron a la nena y el otro chico, no Tobías, la quiso bajar, Ajá. pero Tobías no se dio cuenta y aceleró el auto. Y ellos pensaron que la habían perdido ya la nena, no se dieron cuenta. Qué Porque va. cuando yo lo voy a ver, lo primero que me dice es qué había pasado con la criatura. ¿Eso te preguntó? Sí, me preguntó cómo estaba la nena. Sabían que había una nena, pero ellos Claro, pensaron claro. que ya la habían dejado. Ajá. Ellos habían estado durante todo el día buscando un auto para robar, habían decidido ayer que iban a salir a robar un auto. Mira, yo entro a trabajar a la ferretería a las 8 de la mañana y él como a las 9:30 aparece en la ferretería, Ajá. de la nada. Se quedó conmigo a tomar mates como hasta la 1 del mediodía. Después de ahí yo no lo vi más a él, hasta la noche que pasó esto. Habitualmente los días de él eran así, aparecía, desaparecía del lugar de trabajo, del negocio de ustedes. Sí, sí, sí. Cuando trabajaba con nosotros, él había 2 o 3 días que no aparecía a trabajar Ajá. y después aparecía de la nada. Él era así, siempre fue así. Y cuando lo liberaron de la otra detención, ¿les dijo algo, se comprometió a algo, sobre todo sabiendo que tu papá quería que él siguiera detenido? Sí, él le había prometido a mi papá que no lo iba a hacer más, Ajá. que se iba a empezar a portar bien, que iba a empezar a trabajar, que iba a hacer las cosas bien. Ajá. ¿Y tu papá y ustedes le creyeron? No, no, porque era muy costumbre de él mentirnos, Mira. siempre. ¿Y en aquel entonces cayó detenido él o también el resto de las personas con las que quisieron robar el vehículo, digamos? El día 1 de febrero cayeron detenidos 4. 4, Eran mira. los ¿Entre que ellos habían estaba el menor de robado. 14 también? No. Sí, Sí, claro. Todos quedaron libres. ¿Hay mucha delincuencia por ahí, por el barrio? sí. Sí, muchísima. Y todos así, de esa ¿Menores? manera. Sí, menores. ¿Y dirías que es una delincuencia vinculada sobre todo con el tema del consumo de drogas? Sí, sí, Sí. sí, porque usan la plata para eso nomás. Mira. ¿Y se conocen ahí quiénes son los dealers, los que llevan la droga? No, yo no conozco. No, claro. Sí. En algún momento ¿Ustedes se trataron de habló de entrar en algún contacto tercero con que la había familia participado? de Kim? Perdón que nos superpusimos, Sí, pero sí. yo te quería preguntar si ustedes habían tratado de entrar en contacto con la familia de Kim, porque me imagino que tal vez que vos estés hablando, que tu papá haya hablado y haya contado que lo entregó, le tiene que haber llegado tal vez a algún familiar. ¿Ustedes trataron de entrar en contacto con ellos? Sí, desde hoy a la mañana que estábamos tratando de comunicarnos, pero mi papá estaba muy angustiado y tenía miedo de ir a hablar con el papá. Tenía miedo de con qué se podía encontrar. Sí, tenía miedo. Hasta a la tarde que yo le dije tenés que ir a hablar y fue a buscarlo. ¿Fue a buscar a la familia? ¿Sabes si pudo verlos? No, los fue a buscar al cementerio y no los encontró. Claro. ¿Y qué le quisieras decir vos al papá, a la mamá? Yo lo único que les pido es perdón. A nombre mío les pido perdón.
él va a pagar lo que hizo, como dijo mi papá hoy, él tiene que pagar y va a pagar. Y lo único que le pido es perdón. Yo tengo una nena de 5 años y esto no nos hizo mal a todos. Rocío, muchísimas gracias. Martín, vos en el cierre de la nota. No, gracias a vos. Simplemente queríamos compartir el testimonio de Rocío porque es muy impresionante y como te decía Nelson, es muy impresionante estar acá y estar a 100 o 150 metros del lugar en el que esto ocurrió. Y ellos nos decían, no, ayer se quedaron sin luz y cuando se asomaron se encontraron con esta tragedia y pocos minutos después esa tragedia tremenda se había transformado también en esto, en enterarse de que su hermano era el que era responsable o uno de los responsables de haberse llevado la vida de una criatura de 7 años de una manera brutal. Martín, muchísimas gracias. Conmovedor testimonio. Está la causa mañana, Nelson. Vamos a esperar el testimonio también del papá. Mañana sigue, ¿no es Mañana cierto? sigue, mañana indagan al joven de 17 años, están los dos detenidos y el de 14 está en un centro y el viernes se decide si quedan detenidos o no. Tenemos el testimonio del papá, de Marcos. Lo vemos y lo escuchamos. En un semáforo se le abren la puerta, la tiran al piso, se le meten y se van con el auto. ¿Quién estaba en el lado del acompañante? ¿Quién estaba en el lado del acompañante? Ella estaba despierta, intentó bajarse. Estaba despierta, ella salía de hacer gimnasia, Claro. recién. No sé bien todos los detalles. Claro. Sé que la tiran a la madre y esto fue en 25 y 72. En 22 y 72 la nena cae al piso. Y esto lo arrastran. Tenemos fotos, tenemos video de cómo la nena iba arrastrando por estas dos personas. La verdad que es una de las cosas que me pregunto, ¿no? ¿Qué mierda pasa? Porque vamos a suponer que esta gente se dedica a robar. Bueno, robate el auto. Tenés una nena, la vieron, estaba ahí, con el cinturón. No le importó. Frenen, bájenla, roben tranquilo, ya está. Perdimos. ¿Qué mierda está pasando con nosotros, loco? ¿Qué mierda? Nos rompieron a todos. Lo pensás una y mil veces y jamás podés entender cómo no pararon. No puedo entender esa parte, loco. No puedo entenderla. ¿Qué clase de ser humano? Yo le pregunto a la familia de estas dos personas. ¿Qué crearon, loco? La familia de uno de los delincuentes, el de 17, pidió disculpas, pidió pena de muerte. Quiero saber qué necesitas vos, qué decís vos al respecto. ¿Esas disculpas las tomás? La verdad que se las voy a tomar. Se las voy a tomar al papá. Se las voy a tomar. Cada cual es responsable de sus actos. Pero yo quiero saber por qué no está acá. ¿Por qué no viene acá? Estoy destrozado, loco. Tenía la hija perfecta. La hija con la persona que siempre amé. Me la arrebataron, la hija esa la soñé. Era mi hija, mía. Nos destrozaron, loco. Estos pibes no les importó. Tenemos entendido que al momento después de que se dieron a la fuga, estaban como si nada. Entonces ahí te das cuenta la clase de personas que son. Uno de los acusados de 17 años también lo habían detenido o lo habían demorado por un robo automotor. Esas cosas a no las comienzos del entiendo. mes. Lo liberaron. ¿Qué Esas opinas? cosas no las entiendo. Esas cosas no las entiendo. ¿Por qué tienen que ser así? ¿En qué momento vamos a cambiar las leyes, las cosas, loco? Porque ¿sabes lo que pasa? Hoy pasó eso, mañana va a volver a pasar, va a volver a pasar y va a volver a pasar. Me parece totalmente... ¿Tenés miedo que lo suelten? No, la verdad que no. La verdad que no tengo miedo. Nada, cero, no tengo ni un poquito de miedo. Esto supuestamente porque son menores. Ojalá, si tenemos algún momento un poquito de justicia, que paguen todo lo que tengan que pagar. Para siempre, ¿no? ¿Crees que Porque se va a hacer justicia? el dolor este que voy a tener yo No te lo va a ser para siempre. El caso, por supuesto, nos impacta y cuando uno lleva la teoría a la realidad se acaban las discusiones. El testimonio de Rocío fue impactante, ¿no? El papá pidiendo que el chico, el menor, quede detenido, que la justicia haga algo, porque él se daba cuenta que ese chico era un peligro.
y nada ocurrió. Estos chicos no pueden estar libres. Necesitan un régimen adecuado de institucionalización, que tampoco es el reformatorio que conocimos. Necesitan un lugar de enorme trabajo para ver si se pueden recuperar, cosa que es muy difícil. La indiferencia del sistema es brutal. El padre fue a hacer la denuncia, no se la tomaron. Tuvo que ir a un patrullero y ahí sí se la tomaron. Nada es casual. Todo es causal. El caso lo demuestra. Una justicia que no tiene la más mínima intención de cambiar esto. Las autoridades políticas que tampoco tienen la más mínima intención de cambiar esto, porque a lo mejor siguen ganando elecciones. Estas dos condiciones son las causas de esta tragedia que hoy nos conmueve, con el agravante de que seguramente no será la última. Seguimos.